¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a revisar lo que es Recoil. Recoil es otro administrador de estado global, así como Yotai y Sustan, y hemos revisado estas dos librerías o paquetes para, para administrar un estado en Riad. Pero el día de hoy vamos a ver Recoil. Recoil es una librería muy conocida, es mantenida actualmente por el equipo de Meta. Recoil tiene básicamente algunos conceptos de Yotai. Y el primer concepto que vamos a ver es Atoms. Seguro recordarán, si han visto el video de Yotai, que en Yotai también manejábamos el tema de Atoms. Pues aquí en Recoil es básicamente lo mismo. Incluso el creador de Yotai se basó en Recoil para crear una versión mejorada de esta librería Recoil y le puso por nombre Yotai. Y bueno, aparte de Atoms, también tenemos otro concepto llamado selectores, que al igual que en Yotai hay otro concepto llamado atoms derivados, que los atoms derivados eran básicamente una función que tenía una cierta dependencia del átomo de nuestro estado y podíamos modificar el comportamiento de ese átomo por medio de ese átomo derivado. Ese mismo concepto lo trae aquí Recoil, pero le llama selectores. Entonces vamos a ver aquí el tema de datos. Bueno, los datos aquí básicamente es el estado de nuestra aplicación y cada componente que use este dato se va a renderizar. Entonces eh, aquí podemos ver la implementación de un atom. Utilizamos la misma función que usamos en Yotai, que es atom, y tenemos que definir una key. Ahora, ¿para qué es este key? Bueno, básicamente Yotai nos dice que este key es usado para temas de debugging, persistencia y para algunas APIs avanzadas de ciertas APIs que van a mapear esta key. Entonces, si usamos dos atoms con la misma key, pues va a producir una serie de errores y lo que nos recomienda es que esta key tiene que ser única de forma global y a la vez también tiene un valor por defecto. Entonces este atom recibe un objeto con una key que debe ser única y el valor por defecto. Ahora, ¿cómo usamos este atom? Necesitamos de un hook que nos brinda Recoil, que se llama useRecoilState. Vamos a implementar esta función aquí de atoms. Vamos a implementar nuestro contador, tanto en Sustan como en Yotai. Siempre hemos empezado con el clásico ejemplo del contador para ir viendo cómo se consume, cómo se crea un atom, cómo podemos suscribir, cómo un componente se puede suscribir a este atom. Entonces vamos a ir aquí al editor y lo primero que tenemos que hacer es instalar Recoil. Entonces vamos a hacer npm install Recoil. Entonces para que termine la instalación, ya tenemos aquí la instalación. Voy a ocultar la consola. Bueno, lo que he hecho aquí en mi estructura del proyecto es crear una nueva carpeta llamada componente Recoil, y dentro de este componente Recoil he creado una carpeta llamada counter app y pokeapp. Esta pokeapp ya la vamos a desarrollar más adelante cuando veamos el tema de asincronía, peticiones asíncronas. Counter app he creado un componente llamado main, y en este main es donde vamos a desarrollar nuestra lógica para tener funcionando nuestro counter. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es hacer uso de nuestra función atom. Para eso vamos a ir import atom from recoil, y con esto ya tenemos nuestra función. Entonces vamos a crear nuestro primer atom, que se va a llamar counter. Como podemos ver aquí tiene como especie una nomenclatura. Los atoms siempre terminan en la palabra state, entonces vamos a seguir esa nomenclatura, ese patrón. Counter state, y vamos a llamar la función atom. Dentro de este atom tenemos que pasarle un objeto, y este objeto tiene dos keys. La primera va a ser la key y le vamos a poner counter key, y luego el valor por defecto, que va a ser 0. Con esto tenemos nuestro estado y acá tenemos que consumirlo. Para eso tenemos que hacer una desestructuración porque nos devuelve el hook, nos devuelve un arreglo. Entonces, primero va a ser counter
value y set counter value. Y el hook que vamos a usar se llama use recoil state. Ok, aquí vamos a pasar nuestro estado counter state, pero si lo dejamos así no nos va a funcionar, porque vamos a regresar. Vamos a ver aquí nuestra aplicación, tenemos una pantalla en blanco. ¿Y qué nos dice? Nos dice que Atom no es una función. Vamos a ver si hemos instalado correctamente las dependencias. No, instalado npm install recoil. Creo que se ha instalado correctamente. npm install recoil. Y me dice que Atom no es una función no es una función de recoil. Algo diferente aquí en recoil es que nosotros necesitamos hacer un grab de nuestra aplicación. Así como en useContext nosotros necesitamos hacer un grab de nuestra aplicación por medio de un provider. Aquí recoil nos dice que necesitamos hacer uso de este componente recoil root para que podamos acceder o para que podamos compartir el estado en nuestro árbol de componentes. Esto es algo diferente de IoT y Sustam, porque en los anteriores dos no necesitamos hacer un grab de nuestro componente, como recordarán. Aquí sí necesitamos importar este recoil root, entonces lo voy a copiar y me voy a ir a mi componente app. Entonces aquí arriba de main voy a import recoil root from recoil, pero algo que estoy viendo es que no es un export nombrado, entonces tengo que hacer uso de estas llaves. Voy a guardar y aquí también lo mismo con este. Voy a quitar aquí Atom, copiar, voy a guardar, voy a realizar mi aplicación, voy a actualizar y me dice que este componente debe usar dentro de un componente recoil. Vamos a revisar aquí app, tenemos aquí main, pero me he olvidado de hacer un grab. Entonces aquí tenemos que este grab, copiar el componente main, vamos a pegar dentro de main de recoil root, vamos a regresar y acá ya tenemos nuestro texto. Entonces vamos a crear aquí un componente llamado botones o buttons. Este componente buttons va a contener los botones para incrementar, decrementar el contador. Entonces vamos a crear aquí botones, vamos a importar. Aquí en botones lo que vamos a crear es una serie de botones. Vamos a crear un fragment. Aquí vamos a crear 3 botones. El primero va a ser incrementar. El segundo va a ser decrementar. Y el tercero va a ser reset o resetear. Entonces acá tenemos nuestros botones. Vamos a importar aquí nuestro componente buttons. Sobre H1, el título, y aquí abajito le vamos a poner botones. Vamos a guardar, vamos a revisar. Acá tenemos nuestros tres botones. Ahora quiero mostrar aquí el valor bajo un span. Le voy a agregar algo de estilos, poner un font size de 20 píxeles y voy a aplicar negrita. Le voy a decir que sea bold. Y aquí dentro de este span voy a imprimir mi valor de counter value. Aquí voy a guardar. Vemos que el valor es 0. Y me parece que tengo que poner entre un div. O mejor vamos a poner aquí un div. A ver. Y ya está. Ya tenemos aquí este valor. Voy a formatearlo para que se vea mejor el código. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, podemos hacer referencia a este set counter value desde nuestros botones. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a copiar este de aquí y vamos a pegarlo debajo de buttons. Vamos a retirar aquí la función
Vamos a guardar. Y aquí tenemos que exportar primeramente nuestro atom. Voy a guardar. Aquí voy a importar. También voy a importar use recall state. Aquí sí tengo que quedarme con este valor, con la función. Entonces aquí en button vamos a imprimir, y aquí en button vamos a llamar a esta función onClick. A onClick vamos a pasarle la referencia, vamos a llamar a esta función setCounterValue, y aquí tenemos que acceder a nuestro valor anterior. Entonces vamos a hacer counter más 1, y lo mismo vamos a hacer aquí abajo, incrementar, pero en este caso vamos a restar, y en resetear le vamos a decir que el valor sea 0. Vamos a guardar, vamos a regresar, voy a refrescar, voy a pulsar incrementar, y vemos que está aquí incrementando nuestros valores. Acá hay un tema. Lo que pasa es que si bien nos está funcionando nuestro método para actualizar setCounterValue, Recoil nos ofrece una función si solo necesitamos modificar o sobreescribir el valor del estado. Para eso, en lugar de usar useRecallState, vamos a usar un hook llamado useSetRecallState. Y con esto, lo que nos está devolviendo este hook es la función que va a modificar el estado. En este caso, nosotros tenemos el setCounterValue, que va a modificar el valor del atom que definimos aquí. Va a modificar este valor por defecto. Así que vamos a regresar, voy a actualizar y voy a empezar a incrementar, y vemos que sigue funcionando. Entonces, para no estar haciendo uso del otro valor que es este aquí, para no estar haciendo uso de este hook que no lo vamos a necesitar en realidad, podemos invocar esta función useRecallState para acceder al método que va a permitir modificar el estado. Entonces, así de sencillo, hemos creado nuestro primer atom que nos permite acceder a este valor. Ahora, otra cosa que podemos hacer aquí es, en lugar de usar useRecallState, podemos usar useRecallValue. Y este useRecallValue nos va a devolver el valor de nuestro estado. RecallValue. Entonces voy a regresar, vamos a pulsar incrementar, y vemos que sigue incrementando. Todo está funcionando perfecto. Entonces, y este hook, useRecallValue, nos permite acceder al valor de nuestro estado, y useSetRecallState nos permite acceder a nuestra función para modificar nuestro estado. Así de simple se crea un atom con recall. Ahora, lo que vamos a revisar es el tema de los selectores. Los selectores son funciones que crean una dependencia con nuestro estado. En este caso, nosotros vamos a definir un selector que va a crear una dependencia con este contador, counterState. Vamos a ir a la documentación. Vamos a ir aquí a Core Concepts. Estamos aquí en selectores, ¿no? Entonces, lo que podemos leer aquí es que un selector es una función pura que acepta atoms o otros selectores como entradas. Entonces dice que cada vez que uno de estos atoms o selectores son actualizados, el selector, esta función, va a ser reevaluada. Recordarán en el caso de, por ejemplo, el useCallback, lo que usamos para memorizar una función, o el useMemo, que usamos para memorizar el valor resultante de una función, o incluso el useEffect, ¿no? Estas tres funciones reciben dependencias, y cada vez que una de estas dependencias cambia, se vuelve a ejecutar la función. Lo mismo pasa con los selectores, ¿no? Cada vez que la dependencia, que en este caso es nuestro atom, ¿no?, cambia, esta función va a volver a ser recalculada. Y todos los componentes que están suscritos a este selector van a ser renderizados nuevamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, cada vez que yo pulse en este botón incrementar y cambie el valor a 1, el selector que va a recibir esta dependencia le va a avisar a los componentes y le va a decir que hay una actualización, y de esta forma esos componentes van a mostrar el valor
modificado el valor que va a retornar la función selectora. Vamos a mostrar esto un ejemplo. Bien, por ejemplo aquí vamos a mostrar esto en un ejemplo. Vamos a regresar aquí a nuestro código y la lógica es la misma, pero en este caso no es atom, sino es un selector. Vamos a copiar este código y aquí vamos a usar selector counter. Quiero ver si tiene aquí alguna nomenclatura. Por ejemplo, aquí también le sigue llamando state. Al final del nombre le pone font size label state. Y selector es una función que recibe un objeto. Este objeto tiene una key, al igual que nuestro atom también tiene una key para identificar y seguramente es único. Y esta key es única. Y también tiene una función get. Esta función get nos permite acceder al valor del atom y según esto hacer las modificaciones. Aquí lo que estamos viendo es que está obteniendo el valor del font size y le está concatenando los píxeles. ¿Y qué es lo que hace con este selector? Por medio de los hooks que ya hemos visto, que es useRecallState y useRecallValue, está obteniendo el valor. Por aquí hay un tema muy interesante, porque por defecto un atom es un valor de escritura y lectura. Al momento de usar este hook useRecallState, este hook nos da dos valores. El primero es el font size y el segundo es una función para editar. Pero en el caso del selector, por defecto son selectores de solo lectura. Si vamos aquí a este bloque de código, vemos que para acceder al selector está usando este hook useRecallValue. ¿Qué pasa si queremos que nuestro selector sea de escritura? Para eso tendríamos que implementar el método set. Si vamos aquí al API reference, aquí en la documentación, y buscamos aquí en el bloque de state, buscamos selector, voy a abrir una pestaña aparte y me dice que, bueno, acá nos dice, ahí aquí está la definición que les comentaba, que es un estado derivado de recall que representa una función. Pero dice aquí una parte interesante, dice que si una función set, si le enviamos una función set, dice que me va a retornar un readable recall state object. ¿Y esto qué significa? Que puedo usar o que puedo mutar el estado. Entonces, por defecto es solo un atom, una función de solo lectura, que nos va a devolver un valor solo para consumirlo. Entonces esto ténganlo en cuenta. Así que vamos a implementar nuestro primer selector. Va a ser sencillo. Aquí vamos a selector counter state. Creo que no le pone selector. Entonces vamos a counter state. Ahora vamos a dejar selector counter state. Y aquí le voy a cambiar por selector. Aquí va a ser selector counter state. Vamos a poner selector counter state. Counter key. Voy a borrar este useRecallState y por defecto no tiene un valor aquí. Tenemos que implementar el método get. Este método get recibe un argumento y ahora tenemos que acceder a nuestro atom. Tenemos que crear una dependencia. Vamos a hacer atom value ser igual a get y vamos a pasar el estado. Y lo que vamos a hacer, este selector es básicamente nos va a devolver el doble del valor que se está mostrando en pantalla. Aquí también voy a cambiar el nombre, luego counter. Voy a retornar atom value por 2. Con esto ya tenemos acá nuestro selector double counter state. Ahora para consumirlo necesitamos hacer uso de este hook useRecallValue. Voy a duplicarlo y voy a pasarle selector state y aquí voy a cambiarle el nombre que va a ser counter double value. Entonces voy a copiar este spam aquí, voy a copiar el valor, voy a copiar este spam
Y me parece que los spans son elementos inline. Voy a revisarlo. Entonces quiero hacer algo como esto. Voy a ver si me sale. Por 2 es igual a esto. Vamos a regresar. Me dice que es 00. Word spam. Vamos a cambiarle por deep. Vamos a guardar. Aquí me falta la i. Voy a guardar. Y aquí está el valor. El counter. A ver. Counter state. Aquí le voy a ingresar selector. Pues el counter state aquí. Voy a actualizar. Voy a pulsar incrementar. Y vemos que aquí el contador es 1 y el selector es 2. Porque estoy devolviendo el doble del valor del estado. Incrementar. Y así sucesivamente. Por aquí también podemos hacer como unas modificaciones. Vamos a usar un template literal. Vamos a usar aquí, esta expresión. Y vamos a decir atom value por 2 es igual a esto. Y simplemente ponemos esto de aquí. Lo cortamos y lo mostramos acá. Vamos a revisar 0 por 2. Entonces aquí nos está volviendo el resultado. Voy a actualizar. Voy a pulsar incrementar. Y vemos que aquí está que aumenta el valor, ¿no? Y aquí hemos creado un selector que permite mostrar un valor personalizado, un mensaje personalizado. Entonces de esta forma pueden ustedes crear diversos selectores para que puedan modificar este valor del atom. En este caso ya no ha sido necesario aquí imprimir el mensaje del resultado es, simplemente lo he hecho desde el selector. Ahora con esto hemos culminado nuestro counter app. Ahora vamos a revisar el tema de asincronía. Y para manejar el tema de asincronía es súper sencillo, podemos hacerlo a través de selectores. Entonces vamos a revisar un ejemplo. Aquí hay un ejemplo asíncrono. Y lo que está haciendo este ejemplo es, dice que nos pone un contexto en el que tenemos una lista de usuarios almacenados en base de datos y necesitamos traer la información de estos. Entonces aquí por medio de un selector está trayendo la información del user ID. Primero obtiene el atom que tiene ya un valor de user ID y una vez que tiene el valor del atom va a ir a la base de datos a traer la información de este usuario y aquí vemos que está respondiendo el nombre. Entonces acá tiene un atom llamado current user ID state que sobre está aquí. Entonces aquí cada vez que este current user ID state cambie solamente se va a traer la información del usuario. Para hacer uso de este selector necesitamos este hook useRecallValue y recuerden que lo que comentábamos un poco más temprano en el video, el que decíamos de que los selectores por defecto son de solo lectura. Entonces cuando tenemos un selector de solo lectura usamos este hook useRecallValue y en este caso se aplica porque solo tenemos implementado el método get. Ahora si seguimos bajando y aquí tenemos algo muy interesante, lo que es la implementación de suspense. Suspense básicamente es como un componente que nos permite mostrar un fallback al usuario mientras está resolviendo la petición. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Recall está diseñado para trabajar con... Lo que estamos viendo aquí es que Recall está diseñado para que funcione con Real Suspense, para que vaya manejando el tema de la data pendiente. Entonces aquí, por ejemplo, mientras está cargando la información del usuario, lo que está haciendo Suspense es mostrar un fallback al usuario de que algo está cargando. Entonces de esta forma el usuario tiene como una especie de feedback de lo que está pasando en ese momento en la aplicación. Entonces al momento de hacer una petición asíncrona necesitamos hacer un grab de nuestro componente que está haciendo la petición dentro de un suspense.
con esta información empezaremos a implementar un pequeño ejemplo. En el tutorial pasado de Sustan estuvimos viendo la Poke API. En este ejemplo también vamos a traer la misma implementación. Entonces, lo que vamos a hacer es consumir esta información por medio de un selector. Lo vamos a realizar aquí al código y hay que crear una carpeta llamada PokeApp. En esa carpeta PokeApp voy a crear un archivo llamado main. Voy a crear mi componente main y dentro de este componente main vamos a tener este div. Vamos a ingresar un h1 y vamos a poner Pokémon. Ahora lo primero que tenemos que hacer es crear un atom. Entonces ese atom le vamos a llamar Pokémon state. Vamos a hacer un nuevo atom y vamos a enviarle un objeto, esta función atom. Recuerden que tenemos que pasarle una key. El nombre de la key va a ser Pokémon state y luego tenemos que asignar un valor por defecto. Ahora, aquí hay un tema interesante. Por ejemplo, yo quiero que ni bien la aplicación cargue, ya deseo ver la lista de Pokémones. Entonces, a default no solo podemos asignarle un valor primitivo, en este caso es un número, un string o un valor por referencia, que en este caso es un arreglo o un objeto. También podemos asignarle un selector. Entonces, en este selector lo que vamos a definir es la lógica que va a tener nuestro valor por defecto, o sea, qué información nos va a traer. Para eso queremos que nuestro Pokémon state, al iniciarse la aplicación de React, ya tenga la lista de Pokémones. Y lo primero que tenemos que hacer es definir la key. Entonces, para esa key vamos a ponerle Pokémon selector. También tengo que importar este selector. Voy a remover este useState y después tenemos que implementar la función get. Para eso tenemos que abrir llaves. Recuerden que es una función, un método, y este método va a ser asíncrono. Ahora tenemos que crear aquí tenemos que hacer una petición usando la API de fetch y vamos a enviar la URL. Voy a copiar aquí y después vamos a obtener la información. Voy a poner aquí const data await data.json. Como es una promesa, tenemos que esperar el resultado. Una vez que tenemos esto, vamos a retornar la información y nuestro Pokémon state se va a inicializar con el valor que nos está retornando data. Pues vamos a consumir ese valor. Vamos a hacer const Pokémon data es igual a use recoil value y vamos a enviarle Pokémon state y ahora vamos a imprimir en consola lo que nos está enviando data, pero antes lo que quiero hacer es llamar a mi componente app y decirle que ahora main ya no me va a traer de counter app sino de poke app. Voy a guardar, voy a ir a mi aplicación y al ingresar tenemos una pantalla en blanco. Vamos a inspeccionar que nos está mostrando la consola y aquí me dice que React no puede actualizar un componente que no ha sido montado aún. Ahora vamos a ir a la documentación y aquí hay un tema que me estoy olvidando, que es el suspense. Entonces, para eso voy a copiar esta línea y me voy a ir aquí a hoja con root, voy a pegar esta línea, es por esta importación y voy a borrar aquí todo lo que es de React. Vamos a actualizar, me dice que suspense is not defined. Vamos a actualizar y me dice que no se puede hacer data before the initialization. Y aquí no sé qué he hecho, pero era response. Vamos a guardar y ya tenemos acá Pokémon. Tenemos el objeto y dentro de este objeto nos está devolviendo varias propiedades, pero aquí lo que nos importa es este arreglo de resultados. Entonces vamos a ir aquí data.results
Vamos a guardar, utilizamos. Y acá tenemos nuestro arreglo de objetos. Ahora vamos a mostrar este arreglo de objetos en una lista. Voy a iterar sobre cada Pokémon. Vamos a darle map, los Pokémon, y vamos a devolver una lista. Entonces en esta lista tengo que tener Pokémon.name, creo que así se llama la propiedad, sí, Pokémon.name, y este de aquí le voy a enviar como key para que no me muestre un error. Voy a guardar y acá tenemos ya la lista de Pokémon. Vamos a utilizar. Entonces, importante hacer un grab de nuestro componente suspense. Debido a que es muy rápido, quizás no lo vean, pero aquí, por ejemplo, tenemos aquí un loading. Ahora lo que queremos hacer es agregar un Pokémon. ¿Y cómo podemos hacer esto? Entonces lo que podemos hacer aquí es, en lugar de useRecordValue, podemos hacer uso de useRecordState. Recuerden que los atoms son de escritura y lectura, entonces podemos hacer useRecordState. Y este useRecordState no solo nos va a devolver nuestro Pokémon Data, sino también lo que es set Pokémon Data. Ese set Pokémon Data vamos a utilizar para manipular nuestro arreglo de objetos. En este caso es un arreglo de objetos, pero lo que yo quiero hacer es convertirlo a un arreglo de strings. Para eso aquí en Data Results voy a manipular esta información. Aquí va a ser data, va a ser igual source.map, y vamos a Pokémon, vamos a enviar vamos a retornar solo el nombre. Con esto ya tenemos acá nuestra información. Vamos a ver qué nos está devolviendo. Claro, es que acá vamos a eliminar este y también vamos a eliminar este. Dice aquí, ahora aquí va a ser Pokémon, y he puesto name y debe ser Pokémon. Ya, ahora sí ya no me muestra el error. Entonces aquí debajo de un formulario, dentro del formulario vamos a agregar un input. Y aquí dentro de este action vamos a hacer nada. Sí, vamos a usar aquí solo el método onSubmit. Y aquí dentro de este input vamos a ingresar el nombre. Sobre esta parte ya se la conocen. Vamos a especificar un atributo para el evento que vamos a enviar a onSubmit obtenga el valor del valor de este input, y así nos evitamos de crear un componente controlado usando un useState o usando un useRef para tener un componente no controlado. Entonces aquí vamos a poner Pokémon name, vamos a usar un placeholder, name, y por último el autofocus, que siempre es importante. Ahora en este onSubmit vamos a crear una función llamada handleSubmit con handleSubmit. Acá lo que tenemos que hacer es evitar que al enviar los datos la página se refresque. Ese componente es por defecto, por eso tenemos que desactivarlo, y después tenemos que obtener el valor del Pokémon. Entonces vamos a Pokémon name current target el valor del atributo name, es Pokémon name value, y vamos a imprimir por si acaso para ver si nos está devolviendo valor. Entonces tenemos aquí Pokémon, vamos a ver información, vemos que tenemos la información. Otra cosa que deseo hacer es con esta línea, cada vez que termine de guardar el Pokémon me limpie la caja de texto, y aquí vamos a hacer uso de set Pokémon Data. Vamos a acceder a los Pokémones previos que ya tenemos, Pokémon, y aquí vamos a retornar un arreglo y vamos a enviar el Pokémon, y
vamos a esparcir todo lo que ya tenemos en Pokémon. Ok, entonces con esto, bueno, aquí va a ser Pokémon Name, y con esto ya tenemos nuestra función para enviar información al arreglo. Vamos a guardar, vamos a regresar aquí Pikachu, voy a refrescar y voy a Pikachu. Ya se está guardando nuestro arreglo. Ahora el Pokémon, y vemos que se está adicionando al principio de la lista, así como lo hemos indicado. Entonces de esta forma podemos traer información a la lista y agregar información a una lista. Ahora, para llevarlo esto a otro nivel y para ver un poco más el uso de selectores, lo que se me está ocurriendo es que en lugar de devolver una lista, vamos a devolver una serie de un botón por cada Pokémon. Entonces vamos a tener algo así. A ver, quiero ver qué es lo que podemos hacer. Que al momento de pulsar sobre este Pokémon, hagamos una petición a aquí la API. Aquí se puede ver el detalle. Vamos a ver. Sí, entonces al momento de pulsar aquí, o al momento de pasarle como una query para esta URL, podemos obtener la información de ese Pokémon. Entonces podemos aquí hacer algo similar. Cada vez que pulsemos un botón de ver detalles, nos muestra la información de este Pokémon. Vamos a cambiar aquí dentro de este link, vamos a un spam, se me sale el nombre, y aquí quiero ver, voy a ponerle un botón que me diga ver detalles, y aquí en ese botón tendríamos que implementar la función. Si veo que sí podemos ver aquí detalles, o aquí, o también ver detalles, pero en lugar de detalles vamos a cambiarle a detalle. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear un atom, y este atom lo que va a hacer es almacenar el valor del Pokémon. Entonces cada vez que pulsemos en ver detalle, lo que va a hacer este atom que vamos a crear es guardar el valor del Pokémon, y por medio de un selector, como hay un vínculo entre el atom y el selector, entonces ese selector lo que va a hacer es traer mi información de ese Pokémon. Entonces aquí vamos a crear que diga, a ver, Pokémon, a ver, select state, y vamos a crear un atom. Entonces este atom, vamos a crear una key llamada, vamos a hacer lo mismo aquí, y el valor por defecto va a ser un string, que va a ser el nombre del Pokémon. Entonces aquí vamos a hacer un comentario, el Pokémon nombre, y después necesitamos un selector que nos permita obtener la información del Pokémon seleccionado. Entonces por eso vamos a cons Pokémon selector, lo tenemos que enviarle también la key, y le vamos a poner lo mismo aquí, esta de acá. Ahora acá tenemos que implementar la función get, esta función get async, y acá tenemos que hacer la desestructuración de la función get. Entonces por medio de este get vamos a obtener la información de este Pokémon seleccionado, y al momento de consumir nuestro Pokémon se va a crear como una dependencia. Esto ya lo hemos conversado al principio del video, cuando veíamos los conceptos básicos de atom y selector. Entonces se crea una dependencia entre estos dos, y cada vez que cambie el valor del selector, cada vez que cambie el valor del atom, el selector va a volver a calcular, o va a volver a ejecutar esta función para actualizar la información de los componentes que están suscritos, que están consumiendo esto. Entonces aquí el tema es que la primera vez va a ser una cadena vacía, y aquí si yo le envío una cadena vacía me va a traer todos los Pokémones. Entonces lo que podemos hacer es de que si tenemos un Pokémon seleccionado,
vamos a ir a base de datos, en este caso la API, y traer la información. Entonces para esto voy a copiar, es casi la misma lógica, pero acá tenemos que al final enviarle el nombre del Pokémon, selecte, y aquí ya no va a ser de, va a ser cons, y entiendo que me está devolviendo, y lo vamos a revisar para ver qué nos está devolviendo. Por lo tanto, lo voy a poner esto así de return en data, y mientras no haya un Pokémon seleccionado, vamos a retornar un objeto vacío. Entonces de esta forma ya tenemos acá nuestro Pokémon select state y nuestro Pokémon detail state. Y para consumir este dato necesitamos del use record state, así que vamos a duplicarlo, y aquí vamos a enviarle Pokémon select state. Pues aquí ya no va a ser Pokémon data, aquí va a ser Pokémon select, y aquí va a ser Pokémon select. ¿Okay? Entonces vamos a imprimir aquí Pokémon select para que nos devuelve, y este set Pokémon select tenemos que enviarle al botón a través de su función onClick. Entonces cada vez que se presione cada vez que presionamos este botón de ver detalle, se va a actualizar aquí el valor del atom. Vamos a pasar la referencia, y aquí tenemos que enviarle el Pokémon. Como es un string, no tendremos problemas. Y ahora lo que quiero hacer aquí es mostrar una línea horizontal. Aquí vamos a hacer un H2, poner Pokémon select. Vamos a mostrar aquí la información, hacer Pokémon select. Vamos a guardar, vamos a ir aquí a la aplicación. Bueno, no hay nada, pero si pulsamos en Bulbasaur vemos que aquí nos está mostrando la información de Bulbasaur. Si ponemos aquí Blastoise, cambia Blastoise, y podemos verlo aquí en la consola. La primera vez una cadena vacía, entonces nos muestra aquí en la consola, no nos muestra nada, pero a medida que vamos pulsando se va aquí mostrar información. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar lo que nos devuelve este selector, y para eso necesitamos de use record value. Okay. Vamos a cambiar aquí use record value, vamos a ponerle ese nombre. Entonces este Pokémon voy a imprimirlo aquí para que me devuelve. Voy a guardar, voy a actualizar. Bueno, la primera vez es un objeto vacío, y eso lo definimos aquí. Y si selecciono un Pokémon, me está obteniendo la información. Entonces aquí está Bulbasaur, y aquí tenemos otro Pokémon y estamos teniendo la información. Pero acá hay un detalle interesante: cada vez que pulsemos un Pokémon siempre nos está mostrando, primero hace un parpadeo y nos muestra aquí un loading. Este loading viene del suspense, que lo definimos aquí. Entonces está detectando toda petición que se está realizando aquí dentro del componente. Por eso es que nos está mostrando este parpadeo. Ahora lo que quiero hacer aquí es mostrar la información. Vamos a ver que nos está devolviendo el API. Podemos mostrar los stats, podemos mostrar aquí el hate, podemos mostrar la experiencia, y también podemos mostrar los types. Entonces vamos a mostrar esa información. Para eso lo que primeramente quiero ver que me devuelve types. Bueno, type me devuelve un arreglo. Entonces vamos a crear acá un componente llamado Unify Pokémon, y voy a crear un componente Pokémon Details. Entonces dentro de este Pokémon Details voy a mandar este H2, y aquí voy a quitar este lore. Voy a obtener este de aquí, de Pokémon Detail Value y Pokémon Selected.
Ahora lo que tenemos que hacer aquí es exportar este Pokémon de state, y este Pokémon parece que sería ese nomás. Lo voy a guardar, y esto es state, que no está Pokémon. Yo también necesito este, y este aquí lo necesito, sí, para mostrar, pero ya no necesitaría este set como select. Este aquí lo vamos a regresar acá, main, vamos a pegar acá, vamos a guardarlo. Aquí únicamente en nuestro Pokémon Details vamos a necesitar el valor del Pokémon seleccionado, y ya no vamos a usar uRecall State porque para eso tenemos una función especial llamada uRecall Value, y con este uRecall Value puedo solo quedarme con el valor. Ya no necesito la información para modificar el estado, y este sí necesito Details Value porque me va a devolver el valor del detalle. Entonces vamos a guardar, vamos a mostrar este componente aquí, Pokémon Details. Vamos a guardar aquí, y me parece que aquí tampoco necesitamos este Pokémon Selecte. Entonces, como necesitamos la función para modificar el componente, tenemos otro hook llamado useSetRecallState, y ya no hacemos la desestructuración, simplemente le enviamos el valor directo. Vamos a guardar, me parece que con esto sería todo. Voy a actualizar, ya no me sale ningún error. Vamos a ver, Pikachu está viendo perfecto, está agregando aquí el Pokémon. Voy a pulsar en Pikachu, me sigue mostrando aquí los detalles. Vamos a ver Kakuna, y acá tenemos la información. Ahora lo que quiero tener aquí es la experiencia, por eso vamos a Pokémon Details, y aquí vamos a ver un DIT, y dentro de este DIT vamos a ingresar el nombre del Pokémon, y aquí vamos a imprimir otro spam, o mejor pongamos una tabla, y dentro de esta tabla vamos a ingresar aquí, tenemos una fila, vamos a ingresar aquí dos columnas. Entonces aquí vamos a crear, aquí lo vamos a poner dentro de un tgead. Aquí ya tenemos un tbody, y aquí es donde vamos a obtener la información del Pokémon. Necesitamos crear una fila, y dentro de esta fila vamos a crear acá dos celdas. La primera va a ser Pokémon selected.high, y le va a ser base experience. Entonces con esto debería estar funcionando, pero acá me está mostrando la tabla y me dice que está mostrando, vamos a pulsar en Bulbasaur, no me está mostrando nada. Aquí sí, pero acá no me está mostrando ni una información, y me parece es porque, a ver, tengo aquí base experience, tenemos aquí Pokémon Selected, no, es en Pokémon Set Value. Tengo que aquí, lo voy a guardar. Me está mostrando aquí este 7 y 64, pero lo está mostrando de una forma extraña. Así que lo que podemos hacer aquí es, parece que hay width. Sí, vamos a ver si esto funciona, y vemos que lo está mostrando de forma correcta. Entonces acá podemos hacer también, es en lugar de mostrar así la información de arranque, podemos hacer una validación. Si tenemos un Pokémon seleccionado, nos muestre toda esta información. Vamos a estar aquí, tal, no lo necesitamos. Y vamos a hacer una condición. Si tenemos acá un Pokémon select, vamos a mostrar la información, caso contrario nada, y vamos a guardar, vamos a formatear, vamos a actualizar, y ya no nos va a mostrar aquí nada. Vamos a pulsar en Bulbasaur,
Tenemos aquí Bulbasaur, tenemos aquí la altura y la experiencia. Entonces hemos obtenido el height, la experiencia, y acá tenemos unos tipos, y estos tipos es un arreglo. Entonces lo que voy a hacer acá, agregar otra columna con tipos, y aquí vamos a hacer algo diferente porque necesito iterar sobre este arreglo. No sé, types. Entonces aquí en types voy a hacer un map. Tengo aquí el type, y este type me está devolviendo, ese type me está devolviendo un objeto. Y entonces este type tengo que tener el type aquí. Entonces va a ser type.type, pero aquí vamos a ponerle type value, o puedo aquí desestructurarlo directamente en type, y aquí vamos a poner type.name para que nos devuelva. Esto quiero que me devuelva un spam, type.name. Entonces tengo que hacerlo dentro de una expresión, y acá me está devolviendo gas poison, pero me parece que eran dos, no sé por qué solo me ha devuelto uno. Grass, sí, está bien, solo que lo está juntando. Entonces aquí podemos hacer un p grass poison. Lo vamos a actualizar, vamos a pulsar en Bulbasaur. Tenemos aquí el height, la experiencia y los tipos. Ahora acá me está mostrando un error, es por aquí. Aquí tenemos que ingresar. Aquí va a ser igual a type.name. Vamos a guardar. Vamos a limpiar la consola. Vamos a buscar otro Pokémon, Charizard. Y acá tenemos la información de Charizard. De esta forma hemos visto otro caso de uso de los selectores. Entonces hemos visto 3 manejadores de estado: Yotai, Sustan y Recall. Así que podemos en nuestras aplicaciones usar cualquiera de estos, pero como dice React, en lo posible utilizar los hooks que nos ofrece su API, ya sea useState, useReducer, useContext, y así evitar consumir otras librerías externas. Pero cuando el estado se empieza a complicar, creo que ahí nos vemos ya en la obligación de hacer uso de otras librerías como hemos visto, UseType, Recall, Sustan. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si tienen una duda o un comentario, me lo hacen saber ahí en la caja de comentarios. Hasta pronto.